O sea, lo primero, y también en eso los gestos creemos que son relevantes en esta oportunidad, porque lo que tenemos que es ir a ganarle a la derecha. Ese siempre fue el objetivo de esta primaria, que nos lograra, en el fondo, mediante elección popular, que sea la ciudadanía la que defina, definir cuál es la candidatura que vamos a ir a enfrentar, con la que vamos a ir a enfrentar a la derecha en noviembre, y por lo mismo ponerse rápidamente detrás de la ganadora, y en este caso además de alguien que conozco en lo personal, que sé cómo trabajó y logró el acuerdo para sacar adelante la reforma de pensiones, y que además eso le da un prisma importante respecto a la necesidad de que nosotros refrendemos ese acuerdo, y eso veíamos ayer, ¿cierto? Que teníamos que ir con todo y a mostrar, ¿cierto?, que el Frente Amplio va a estar en la campaña de Janet Jara, y vamos a dejar los pies en la calle para que Janet gane la elección en noviembre. Gael, ¿lo vieron venir el resultado, quedar en tercer lugar, no alcanzar las dos cifras? ¿Lo vieron venir o cómo se explican ese resultado? Mira, obviamente no era lo que esperábamos, o sea, no tengo que ser en esto sincera. Ahora sí creo que requiere un proceso de reflexión más profunda, que aborde, digamos, distintos ámbitos respecto a lo que sucedió, y en eso creo que la reflexión tiene que ser colectiva. El Frente Amplio tiene que generar un espacio político de conversación, pero sin perderse, ¿cierto?, de que este año es sumamente relevante para ganar la presidencial y también para ganar mayorías parlamentarias, para poder impulsar cambios, porque si no, bueno, vamos a tener las mismas complicaciones que hemos tenido hasta la fecha, en donde si no se logra, ¿cierto?, las mayorías, quedamos frenados. Y así le pasó al gobierno en varias de sus reformas más importantes, inclusive una, ¿cierto?, que era la inicial, la reforma tributaria, que no logramos en el fondo tener los votos, y con eso quedamos cortos de presupuesto en varias áreas que son de necesidades fundamentales que tiene la población. Entonces, en ese sentido, ese es un objetivo prioritario, creo yo, para el Frente Amplio. ¿Y cómo crees que se puede lograr? ¿El Frente Amplio es partidario de una lista única? Sí. ¿Y cómo crees que se puede lograr? Porque parece que hay más gente queriendo entrar al voto y no caben en una lista. Mira, esto lo hemos planteado desde el Frente Amplio antes de las elecciones primarias, lo vamos a seguir sosteniendo. Creemos que la lista unitaria es condición de posibilidad para que le ganemos a la derecha en mayoría, y logrando esa mayoría. Sé que ahí hay objetivos de cada, digamos, candidato, de los partidos, pero las direcciones de los partidos tienen que lograr poner la responsabilidad política que les cabe en sus hombros, y que es no darle espacio a que la derecha logre mayoría dentro del Congreso. Entonces, en ese sentido, esa responsabilidad es mayor, ¿cierto?, que darle un cupo a no sé quién, no sé cuánto adentro, que presione en la interna. O sea, esas son cosas que van a tener que asumir la responsabilidad de las direcciones, y yo espero que así suceda. Y además por condición de realidad. Y esto lo digo porque también lo hemos conversado con parlamentarios de distintos sectores dentro del Congreso. O sea, la condición de realidad de que suceda que nos vaya bien como sector, ¿cierto?, amplio del progresismo, es que vayamos unidos. O sea, ahí la unidad es En clave. dos listas. O sea, resta bastante la posibilidad de que eso sea así. Ahí quizás van a haber más cupos para algún partido, pero eso no quiere decir que va a sacar más Que va a diputados sacar más, electos. claro. Entonces, ¿cuál es el sentido, cierto? Más allá de quizás un objetivo particular para ese partido, y yo creo que ese objetivo es muy mezquino y se queda corto frente a el objetivo político, que es ir a tener mayorías para los cambios sociales en el país. Ana María Gasmuri decía aquí más temprano que esta idea de reformar los umbrales para la subsistencia de los partidos políticos es lo que está presionando a los partidos, no solo por esta, digamos, necesidad de meter más candidatos, sino que si no logran un umbral de 4 diputados, pueden desaparecer. ¿Cómo ves que conjuguen ambas cosas? Sí, bueno, es que esa reforma política que se está discutiendo en el Senado no ha sido debatida en la Cámara. Y ahí se va a abrir otro debate, y yo veo que la verdad no concita muchas mayorías y genera harto ruido en la Cámara de Diputados.
Me parece que es importante generar un diálogo que sea razonable y que en el fondo cumpla el criterio. Porque ¿cuál es el criterio en esto? O sea, la idea es lograr una representación lo más cercana a lo que desee la ciudadanía. O si el criterio es otro, salvar a un partido en vez de a otro. O sea, y ahí creo que hay que dejar ese juego de mezquindades en estas definiciones, sobre todo pensando que lo que está sobre la mesa es una crisis institucional, en este caso del Congreso, ¿cierto? Y no es solo porque, no sé, entró este parlamentario u otro. O sea, me parece que la crisis se responde con un diagnóstico más profundo que eso. Entonces no se va a arreglar con la propuesta así tal cual como está. Yo creo que requiere grados de participación ciudadana, requiere apertura en el Congreso a dar debates que a veces se coartan rápidamente y yo creo que ahí hay ¿Requiere más generosidad de posibilidad. los partidos con más posibilidades de tener más parlamentarios como ustedes? O sea, mira, la verdad es que siempre nos pasa que a nosotros nos dicen como que hay que ser generoso. Sí. Yo creo que lo importante en la discusión de lista es que tengamos listas competitivas, que tengan capacidad de ir a ganar. O sea, es que es así de simple. Yo pienso que no por tratar de salvaguardar y darle como un saludito a alguna persona para que se sienta bien, incorporándola, vamos a resolver el problema político que hay detrás. Entonces, y eso no quita que toda esta conversación sea desde la base de la generosidad. Pero a veces creo que aquí el objetivo es tener mayorías en el Congreso. Déjame retrotraer un poquito, solo para molestar. Porque claro, uno dice, ayer una de las primeras cuadraturas es que llegan el comando de Carolina Toá, llega el comando de Gonzalo Vinter, digamos con Janet, y todas las cosas que se dijeron, no, toqué en el pasado, nos damos cuenta hace un rato atrás, entrevistamos a Arturo Barrio, como que hubiera sido janetista desde el primer momento, hace una semana hasta... Ya, pero eso en relación, pero hay una tercera derivada, que es las peleas que fueron muy ásperas en algún minuto entre ustedes, el Frente Amplio y el Socialismo Democrático. Hubo momentos, pocos, pero hubo esos momentos en el cual el mundo Janet Jara comía cabrita y miraba cómo se daban duro a partir de la primera pieza, el primer día de la franja de Gonzalo, con la aparición de Don Bolín y con la aparición de Correa Sutil, pero me parece que de manera mucho más profunda a propósito de la famosa ya... Mesa del poder. La Mesa del Poder, que fue... la vedette, no sé si en un sentido positivo, probablemente no, de la franja. ¿Cómo queda esa relación? ¿Cómo lo ves? ¿Qué hay detrás también? O sea, no solo cómo queda esa relación, ¿qué hay detrás probablemente de esa pelea que fue como intensa? Como que partió, porque es como las peleas de pareja, si parte de repente, oye, dejaste tirar la toalla, o no sé, y después separémonos. el calzoncillo, y ese día en la noche estáis con tus maletas viviendo en otro lado. Sí. Es la sensación que me dio, por lo menos a mí. ¿Cómo lo ves tú, Gael? Mira, no puedo negar además que durante el periodo igual hemos tenido su choque, su diferencia. Cornadas. Con ese mundo. Sí, pues, es que, o sea, no sé, estoy pensando solo en las salidas que ha tenido Fidel Espinosa durante todo el periodo, que hasta acusó al exministro Jackson de que se había robado los computadores. O sea, desde ese tipo, antes, claro. Digo, entonces es como que ahora más bien eso como que se destapó. Pero sí me pasó que con la Mesa del Poder, porque yo entiendo otras piezas, hubo quizás algunas molestias particulares, e incluso puedo decir, ya, quizás aquí podríamos haberlo hecho distinto, y siempre uno puede estar abierto a esas cosas. Pero en la Mesa del Poder, que en realidad de lo que se trataba era de la banca, de las AFP, ¿cierto?, de las ISAPRES, cómo abusaban de las personas. Y efectivamente, claro, en el caso del CAE, lo hemos dicho siempre, nos parece que es una política pública errada, que dejó en el endeudamiento a miles de estudiantes y que hoy día estamos además proponiendo desde el gobierno, que compartimos, un proyecto de ley para reemplazarlo y ponerle fin a ese sistema de endeudamiento. Entonces, yo lo que esperaba era más bien, respecto a esa pieza, era que no se pusieran, ¿cierto?, el poncho, que lo dijimos más de una vez, y claro, ellos después salen con esta talla del video que tiraron a última hora en la campaña y que también nos decían ayer, hoy espero que ya esté todo resuelto, como olvidemos de todas nuestras diferencias, bla, bla, bla. Y
Mira, yo la verdad creo que diferencias políticas de nuestros mundos, obvio que van a existir, porque venimos de trayectorias distintas, tenemos además o sea, una identidad que ha sido forjada en base a cuestiones diferentes y que hemos logrado poner eso a un ladito para ponernos de acuerdo en algunos temas que son bien relevantes, y yo me quedo también con eso. Y diferencias quizás van a seguir habiendo, y está bien, lo importante es que se discutan quizás y no ponerlas debajo de la alfombra, que a veces siento que es una forma como de decir, ya, sigamos adelante, y a veces mejor dar una discusión política en buenos términos, desde el contenido, ¿cierto?, resguardando el trato y con eso poder generar mayor fortaleza de nuestro sector. ¿Qué se viene para el Frente Amplio? ¿Qué se viene para Gonzalo Winter? Él es parlamentario, está en su segundo periodo. ¿Repostulará, no repostulará? ¿Y cuál es la perspectiva, digamos, del Frente Amplio para lo que viene en los próximos meses? Lo quiero decir, más allá del tema de Janet Jara, más allá de que entiendo que van a sumarse vigorosamente a la campaña, pero ¿cómo tú lo ves en la interna? Porque es un partido nuevo, más nuevo. Claro, uno podría retrotraer ahí como unos 15 años de historia, si uno agarra desde la prehistoria, pensando en el 2011. Después ya la estructuración y todo, han sido gobiernos. Ha sido una historia vertiginosa. Quizás solo comparable Totalmente. a la Falange hace 60, 70 años atrás. Entonces me refiero en términos como de un proceso acelerado de creación y de éxito. ¿Qué viene para el Frente Amplio en términos también como de esa reflexión de cómo va encontrando su lugar que lo haga estar quizás más estable, que es lo que quiere siempre un partido? Lo primero, quiero decir que Gonzalo Winter es un gran liderazgo del Frente Amplio. Primero, reconocer además que se puso a disposición Sí. de ser candidato presidencial. Además, durante todo este tiempo ha jugado un rol muy importante para nuestro partido en la defensa de las ideas y también de un proyecto político que está vivo. Y bueno, estos son momentos que viven los partidos. Yo creo que es importante en esta oportunidad asumirlo con la mesura correspondiente, hacer toda la autocrítica que haya que hacer, la reflexión colectiva además. Creo que esa es la forma de abordarlo con la madurez que se requiere ya, pensando, a pesar de que somos un partido bien joven, y es verdad que ha sido todo esto bien vertiginoso, pero pensando en el fondo de nuestro proyecto político de país. Yo creo que eso es lo relevante. Y para eso lo que se viene a fin de año es fundamental. No me cabe duda que ahí el Frente Amplio va a presentar en las parlamentarias liderazgos, lideresas bien relevantes. Vamos a ir a disputar con fuerza esa elección. Y además creemos que va a ser una elección que va a ser también relevante para el país, porque va a definir más o menos cómo se va a venir la mano en los próximos 4 años. Y cuál va a ser el rol que van a jugar los sectores políticos. Entonces, en ese sentido, esa centralidad nosotros tenemos que también abocarnos a cumplir con esa responsabilidad, al menos, teniendo eso en vista. Bueno, respecto al rol de Gonzalo, él va a tener que tomar esas decisiones. En ningún caso podría hablar a su nombre, solamente va a contar con el respaldo, y no me cabe duda, de todo el partido en las decisiones que tome, pensando en que es un gran liderazgo para nosotros. Gael, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y descanse, porque sé que le ha tocado muy, muy duro, porque entre otras cosas es parlamentaria. No, sí, de hecho, que descanso nada. Si yo tengo que irme en un rato al Congreso y mañana y así, seguimos trabajando. Seguimos.